Hola, muy buenos días a todos en nombre de la AMD. Muy contentos de todos los que están participando en este nuevo ciclo que estamos haciendo y partimos hoy día. Es un ciclo de 6 sesiones donde tenemos invitados a nuestros asociados que son del mundo de las agencias, por lo tanto nos comentarán mucho sobre temas relacionados con la creatividad. Es un ciclo que parte hoy día y terminará a finales de enero, así que los dejo tremendamente invitados a todos, todos los días miércoles, los miércoles marqueteros. Estamos muy contentos, ya muchos de ustedes habrán participado en el ciclo anterior, que fue durante 2 o 3 meses, 10 sesiones, que eran los martes de la MD. Hoy día cambiamos por los miércoles de los marqueteros. Hoy día tendremos una gran charla, una muy buena exposición. Nuestra invitada, tremenda invitada, se las presentará Sergio Gajardo, a quien voy a dejar en pantalla en este momento. Sergio es director de la MD y además preside el Comité de Innovación y Tecnología, donde se van generando muchísimos de estos temas que vamos a hablar en este ciclo, y además muchísimos temas que van a estar en la última edición del año de la revista, que es sobre tendencias para el año 2021. Así que solamente quería recibirlos y los dejo cordialmente invitados. Sergio, te paso que hagas de panelista. Y además comentarles que toda esta transmisión que hemos venido haciendo durante todo este año lo hacemos a través de la empresa Congress Pro, que es socio nuestro y además nos ayuda y nos colabora en todo lo que tiene que ver con con todos estos webinars que hemos venido haciendo durante todo el año. Así que Sergio, te dejo la pantalla y te dejo la palabra. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias, Marlene. Y nada, agradecer a los asistentes a este webinar, a este ciclo marquetero. Como director y presidente de la Comisión de Innovación y Tecnología, para mí es un tremendo honor presentar a un grupo de marqueteros, de agencias socias, de los cuales nos van a estar exponiendo distintos temas durante lo que queda del mes de diciembre y parte del mes de enero, en preparación a un gran ciclo que vamos a seguir avanzando, porque la idea es siempre compartir conocimiento, que creo que eso nos hace grande en este momento que nos tienen a todos medios complicados y encerrados. En esta oportunidad me toca presentar a una tremenda marquetera, Carolina De Ponti. Ella, según ella, trabaja en marketing y comunicaciones desde el año 2005, pero estoy seguro que este bichito de la comunicación y el marketing viene desde la época del colegio y desde mucho antes, así que creo que esa parte desde el año 2005 la vamos a eliminar y vamos a poner indefinido. Trabaja en marketing y comunicaciones. Es argentina, de corazón chileno, madre chilena. Es fundadora y directora de la agencia Chan. Ahí nos va a contar después por qué se llama Chan. ¿Ah? Lo más interesante de ella, que ella, aparte de la experiencia que tiene con respecto a temas de comunicación, marketing, etcétera, ella es coach, pero no es coach certificada como corresponde en neurolingüístico e hipnoterapia. Gran tema, bien. Especialista en construcción de marca, y de hecho ella es parte del diseño de este nuevo formato que hemos armado en cuanto a las comunicaciones de estos cafés virtuales. Así que ciclo marquetero parte con Carolina De Ponti de la agencia Chan. Carolina, bienvenida. Y dos cosas antes de darte la palabra. Uno, esto se está grabando, por lo tanto después lo vamos a publicar para que lo puedan ver. Dos, las preguntas que ustedes tengan a medida que vamos avanzando la pueden ir haciendo en el chat, pero vamos a dejar los últimos 10 minutos para conversar y contestar estas dudas que puedan tener durante la presentación. Así que nada, pues, dejo a Carolina De Ponti porque ella es la reina de este ciclo marquetero. Así que, Caro, todo tuya la pantalla. Yo voy a apagar mi micrófono, que está acá o acá, dependiendo de cómo esté la pantalla, para escucharte feliz con respecto a lo que nos vas a contar. Así que, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Marlene, a todos por la invitación a participar en este ciclo marquetero los miércoles. Feliz de iniciarlo. Y bueno, vamos a empezar a conversar. Voy a compartir mi pantalla.
Ahí sí, ¿verdad? Genial. Perfecto. Bueno, cuando empezamos a pensar en este ciclo y buscar de qué tema iba a conversar, busqué realmente dentro de algo que para mí es importante, con todo esto que contaba Sergio y el estudio que vengo realizando hace varios años en el desarrollo de tecnologías del desarrollo humano. Un tema que es bastante de interés para mí tiene que ver con las emociones, ¿no? Y de cómo la emoción tiene o no su propia razón en la toma de decisiones. Es increíble ver lo poco que se sabe de las emociones. Sin embargo, el conocimiento científico que se ha generado en los últimos 20 años o más sobre la biología neuronal, sobre las emociones, los sentimientos, hay múltiples estudios y hay múltiples profesionales que vienen estudiando esto hace un montón de años, y yo considero que se vuelven muy importantes para educarnos a nosotros como marketeros o como personas vinculadas con la comunicación, y hacernos responsables de aquello que comunicamos a otros. Uno de los principios base de todo comunicador es que somos responsables del mensaje que emitimos, ¿sí? Toda persona que haya estudiado comunicaciones, marketing, incluso personas que tienen contacto con las comunicaciones, pero que no lo han estudiado de forma directa, como ingenieros, analistas, otras profesiones que trabajan con estas disciplinas, en cargos directivos o gerenciales, que son los responsables de emitir, han escuchado hablar de ética, de mensajes coherentes, de identidad de marca, de misión, de visión, de valores, de mensajes atractivos, fáciles de comprender por quienes lo reciben, y además que tengan además la cualidad de atraer, captar y retener a los clientes con los cuales nos queremos comunicar. Si a esto, que es como la base de las comunicaciones, le sumamos las nuevas tendencias que vienen aflorando en el último tiempo, que tienen que ver con sustentabilidad, responsabilidad social, cómo hacemos una marca más humanizada, una marca que tenga identidad propia, que tenga personalidad de marca, que genere además un vínculo con los consumidores a través de un tono y que genere una recordación para poder estar en el top of mind de las personas. Ok, todo esto es un poco a lo que nos dedicamos, algo que para quienes estamos trabajando en esto es lenguaje común. Y también lo es para quienes contratan una agencia, ¿verdad? Aquellos que contratan una agencia, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando que su trabajo, o sea, que el trabajo que generamos nosotros en la agencia los ayude a vender más. Que a través de estrategias creativas, poderosas, ellos puedan alcanzar los objetivos comerciales que se plantean. Y finalmente que sus empresas crezcan en clientes, crezcan en ventas, crezcan en facturación. Estamos de acuerdo en esto, que no es, digamos, ningún secreto, tampoco es un deseo irracional. A esto es a lo que nos dedicamos las personas de marketing, al mercadeo, a estudiar las necesidades del mercado, su comportamiento, a estudiar las necesidades de los consumidores, la conducta de los consumidores, su comportamiento, y cómo poner las marcas y los productos o servicios de estas marcas en el camino correcto para que más clientes las consuman. Esto es la realidad y es a lo que nos dedicamos. Y lo menciono así con este énfasis porque muchas veces se habla como que el marketing quiere solo vender. Sí, es nuestro objetivo vender, ese es el objetivo. Pero ¿qué pasa si el futuro de las marcas, y esto es un poco lo que quiero plantear en esta charla, qué pasa si el futuro de las marcas no está en enfocarse en vender más, sino en la posibilidad de encontrar cuál es su lugar en el mundo? ¿Cuál es el lugar que ejercen? ¿Cuál es el rol que ejercen en este mundo? Al estudiar los cambios de las conductas de los consumidores en los últimos años, ni hablar si lo estudiamos en este último año en particular con el COVID presente, pudimos notar, no solo los que trabajamos en esto, yo creo que a nivel general la mayoría de las personas que tienen algún vínculo con las comunicaciones, pudimos notar cambios bien profundos, ¿no? Hacia un consumo más responsable, una mayor conciencia del impacto que genera un producto o servicio en la vida de quienes lo consumen. O sea, yo como consumidor soy más consciente de aquello que estoy consumiendo y qué genera eso en mí y en mi entorno, en el medio ambiente, en el mundo, en las futuras generaciones. Tenemos más acceso a información
de dónde proceden los productos, cómo se manufacturan, cuál es el proceso que se involucra en este sistema. Y esto nos da una cierta coherencia ética, y todo esto lleva a tener un consumidor mucho más empoderado en la toma de decisiones y con mayor apertura también a conocer nuevas marcas que se vinculen más con sus propias elecciones de vida. Entonces, el mercado en el cual las marcas hoy se posicionan está cada vez más equitativo, en el sentido de que no necesariamente una marca grande va a competir con una marca grande. También tenemos la posibilidad hoy, gracias a estos cambios de conducta de los consumidores, de que una pequeña marca sea un competidor interesante hacia marcas más grandes. Esto siempre y cuando esas marcas estén vinculadas con las elecciones de vida de quienes lo consumen. Entonces, ¿qué tengo que hacer qué es lo que hace que un consumidor hoy elija comprarme a mí y no a otra marca? Y mejor aún, ¿qué hará con que ese consumidor siga eligiéndome a mí en vez de a otro? Seguramente acá es donde entra la estructura valórica del consumidor. Cómo esta estructura de valores se vincula con el propósito de aquello que consume. Es cierto, y nuevamente dentro de los estudios a los que tenemos alcance los marqueteros, sabemos que en promedio el 80% de las compras se generan en base a un impulso. Y que es más difícil expresar esos impulsos y esas emociones de forma correcta ante ciertos estímulos cuando nos están bombardeando de información, como está sucediendo hoy a través de la omnicanalidad, ¿no es cierto? O sea, yo recibo información constantemente en todos lados, constantemente. Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros como marqueteros en cómo generar un proceso creativo que nos ayude a llegar al inconsciente de las personas, conociendo el contexto de vida de los consumidores, que podría entregarnos insights muy valiosos sobre sus procesos de compra, sobre sus creencias, sobre sus valores. Hacer este análisis hoy es bastante fácil. Existen muchísimas herramientas de análisis de data que nos entregan la capacidad de aprender más sobre quiénes eligen un producto o servicio, por qué lo eligen, para qué lo eligen. Y es por esto mismo que decidí tener esta conversación con ustedes, porque sé que desde la MDD se viene trabajando hace varios años en la autorregulación del manejo de datos de los consumidores y en el desarrollo ético de las prácticas de quienes trabajamos en marketing, en publicidad, en comunicaciones en general, y siento la responsabilidad de poder compartir con ustedes en esta presentación algunas inquietudes que yo misma vengo trabajando dentro de mi agencia, de Agencia Chan, con mi equipo y con mis clientes que son parte de estas inquietudes, sobre lo que serían los mapas de conciencia. Y con esto me refiero a cuánto sabemos realmente sobre las emociones y cuánto sabemos realmente sobre lo que hacemos con los datos que obtenemos de las conductas de nuestros consumidores. Si no todos los que trabajamos en comunicaciones sabemos usar el lenguaje, si no sabemos de emociones y no nos informamos sobre impulsos, si no nos capacitamos y nos formamos en tecnologías del desarrollo humano, ¿cómo es que somos nosotros quienes podemos estar liderando las comunicaciones? Con esa responsabilidad gigante, ¿no? Que significa poder generar un mensaje. Es necesario que las marcas lleguen a entender lo importante que es conocer y estudiar la emoción y los sentimientos que mueven a los consumidores el día de hoy. Porque todas estas reacciones, que a veces son racionales y otras son impulsivas, o así es lo que creemos que sucede, están muy vinculadas también a emociones sociales, a lo que está pasando en cada sociedad en particular, y cómo esto que sucede en el entorno también afecta a cada individuo. Es necesario poder comprender
que estas emociones desencadenan muy rápidamente emociones sociales también, que pueden conducir a conflictos masivos con tu marca, funas, cancelaciones, como le dicen ahora. No sé si lo sabían, pero ahí ya mis hijas adolescentes me indican que no es más funas, ahora es cancelaciones, que significa que te cancelan cuando una marca o incluso una persona, una celebridad, tuvo una conducta que no es apropiada para la actual, las actuales creencias o la actual estructura valórica, se genera una cancelación, que significa que la misma masa de gente a través del uso de las redes sociales empiezan a bloquear el contenido de esa marca. Esto sucede mucho con celebridades, sucede mucho con medios masivos de comunicación, y ha sucedido con marcas también. Y en esa cancelación, todo aquel mensaje que yo comunique va a llegar a nadie, porque finalmente dejan de verme. No es que me dejan de seguir, sino que me bloquean. Inmediatamente quedo fuera de la posibilidad de poder generar algún tipo de comunicación o enmienda. O sea, ni siquiera tengo la posibilidad de poder disculparme o hacer un fe de ratas porque ya fui cancelado de todas las comunicaciones. Y así como podemos conducir a este tipo de conflictos masivos a través de un mensaje erróneo, también podemos conducir a todo lo contrario, podemos conducir a un amor para siempre, a una fidelidad absoluta, a un fanatismo desde una buena o malo entendimiento de la palabra fanático. Entonces, para poder abordar una estrategia de posicionamiento de marca, es necesario poder comprender las emociones de nuestros consumidores y abordar desde allí posibles escenarios de conflicto. O sea, no se trata solamente de buscar cómo las emociones de nuestros consumidores nos van a elegir, sino también qué es lo que los lleva a ellos a no elegirnos, porque de esta forma podemos realmente descifrar un mapa completo de acción y poder trabajar en base a los resultados que queremos obtener. Descifrar el legado de la marca sería como lo más importante, cómo tu marca se integra en la sociedad como un aporte, dejando un mundo mejor del que tenía cuando llegó, ¿no? Del que encontró al llegar al mundo. Y a esto es a lo que llamamos marcas con propósito. Y hay varias agencias, en Chan trabajamos muchísimo lo que es la generación de un propósito, y sé que hay varias agencias a nivel internacional que lo trabajan. Me pareció importante enmarcar a qué nos referimos cuando hablamos de una marca con propósito, ¿no? El descifrar el legado de la marca y cómo se integra en una sociedad como un aporte. No es un propósito solo vinculado a vender más, sino que estamos hablando de un propósito real, un propósito de emociones positivas que impacten en las futuras generaciones. Es un objetivo más puro. ¿Por qué lo aclaro? Porque cuando trabajaba en esta presentación y hablaba de propósito, me encontré con varias publicidades en Instagram que hablaban de sustentabilidad, que hablaban de identidad de género, que hablaban de feminismo. Y buscando esas marcas que hablaban incluso de alimentación consciente, hablaban digamos, de productos eco-friendly, y buscando información, claro, esas marcas tienen un área que genera esto, pero esto no es coherente con el resto de las acciones que genera la marca en sí. Y esto está siendo observado por las nuevas generaciones y por las generaciones que, te diría, 5 años más van a ser los que van a estar decidiendo y moviendo las conductas de compras, de consumo. Estas generaciones están observando qué tan coherente es el mensaje, qué tan real es el propósito de estas marcas en generar una campaña de sustentabilidad en ciertos productos y cómo eso es o no es coherente con el resto de los productos. A eso me refiero con un objetivo más puro. No necesariamente subirse a la ola de una tendencia para lograr vender más, sino entender por qué se genera esa tendencia, qué es lo que hace que la gente se motive en estar buscando ese camino y cómo yo como marca me sumo a ese camino de forma real. Una emoción inducida por la razón es clave para lograr dominar pasiones. A través de, al lograr el equilibrio emocional, se logra encajar la emoción y la razón.
y en ese encaje perfecto es cuando se genera un proceso inseparable que influye en una toma de decisiones responsables, transparentes y con ética comunicacional. Este sería para mí el futuro o el presente de lo que debiésemos hacer los profesionales del marketing. Encajar de forma de lograr un equilibrio emocional en nuestras comunicaciones, encajar emoción y razón. Antes voy a generar una distinción entre emoción y sentimientos. Una emoción reacciona a un estímulo, ¿sí? Por ejemplo, el miedo hace que se acabe el papel confort en muy poco tiempo cuando se habla de una pandemia, o, no sé, un sonido o un temblor puede desencadenar una reacción impulsiva, una reacción automática, que puede desencadenar a su vez otras reacciones en mí y en mi entorno. O sea, si acá empieza a temblar y yo me pongo a gritar, lo más probable es que mis hijas también se pongan a gritar y se pongan a temblar, o que quizás alguna de ellas me diga, mamá, tranquila, y le agarre una angustia diferente. Esta reacción que se genera a través de un estímulo comienza en nuestro cerebro. Y desde nuestro cerebro se reproduce hacia nuestro cuerpo, a nivel fisiológico. O sea, pasan muchas cosas en el cuerpo, se acelera el ritmo cardíaco, se segregan ciertas hormonas, a nivel molecular pasan cosas. Cuando como seres humanos percibimos que esto está sucediendo, que nuestro cuerpo está reaccionando ante algo, es entonces cuando estamos experimentando un sentimiento. Sentir es percibir todo lo que sucede fuera y dentro de nuestro ser, y cómo esto nos genera diferentes reacciones. Un poco es como un estado de conciencia de que algo está sucediendo y por lo tanto tengo un sentimiento y una emoción al respecto. Es lo que nos diferencia de una planta que fisiológicamente puede estar recibiendo el agua, pero no es consciente y no logra procesar esta información y hacerse real, digamos, darse cuenta de que esto está pasando. Entonces, empieza afuera el estímulo y luego se encaja y se aloja en nuestro cerebro y pasa a transmitirse biológicamente, fisiológicamente en nuestro cuerpo. ¿Cómo hago para que esa emoción se aquiete o se aumente? Es a través también, se puede dominar a través de una emoción más fuerte. Para que esto suceda requiere muchas veces de voluntad de las personas. La voluntad es un método para educar la razón en la búsqueda de un estímulo que pueda volverte positivo en tus propias emociones. Es como la creación de un hábito o el cambio de un hábito, donde encontrar aquello que nos mueve se vuelve el eje central para tener éxito o fracaso en la integración de ese hábito. La búsqueda de razones que justifiquen esos hábitos, sean buenos o malos, y que nos permitan perpetuar una conducta, suele suceder bastante cuando no tenemos voluntad, o en realidad la voluntad existe en la búsqueda de esas razones que nos permitan perpetuar una emoción generada. Encontrar la emoción adecuada en nuestra comunicación o de nuestra comunicación hacia otros es entonces una llave de acceso muy importante para poder conectar marcas con consumidores, para poder generar preferencias e incluso hábitos en la conducta de compra. Pero entonces, con todo esto que les digo, ¿quién decide, no? La toma de decisiones es una decisión emocional. ¿Decide la lógica, la razón, o deciden las experiencias y las emociones, las experiencias vividas y las emociones que esas experiencias nos han generado? El razonable imperio de la razón es para muchos el indiscutido ganador de nuestras decisiones. Pero ¿qué pasa cuando elegimos, aunque no nos convenga, aquello que estamos eligiendo? Lo que creemos que es un impulso emocional
¿Es realmente un impulso emocional o es una decisión lógica? ¿Qué genera el momento que define nuestro accionar? Antonio Damasio, la frase que puse antes, decía, la emoción tiene su propia razón. Dice, ¿no? Ese impulso emocional que se genera al momento de una decisión de compra no viene de la nada. Es algo muy, muy profundo que muchas veces funciona como una punción, es un estímulo de reacción. ¿Qué es lo que activa esa punción? Nuestra estructura valórica, es donde están nuestras creencias, donde está nuestro cerebro tratando de sobrevivir, buscando justificar con lógica nuestras preferencias. ¿Por qué queremos justificar con lógica? Porque también nuevamente entra una estructura cultural y valórica, porque la lógica es madurez. Porque cuando yo decido a través de la lógica, estoy siendo coherente, estoy siendo lógico. Nos quita la reacción infantil de las emociones, ¿no? Donde yo hago un capricho o una pataleta y eso me deja en una postura bastante infantil o incluso adolescente. Si yo, por ejemplo, tengo una amiga que capaz que está conectada, no lo sé, que ama los bototos. Y ella usa bototos le dicen acá en Chile también, ¿no? Como las botas, estas, sí, ok. Ella ama los bototos y estos bototos los usa en pleno verano, no se los sacás con nada. O sea, es capaz de ir a la playa con bototos. No hay lógica en esa decisión de comprar bototos y de usar bototos en pleno verano. Acá la imagen que vemos, por ejemplo, la moda de nieve usando un bikini o un traje de baño mientras hago snowboard, o los argentinos, digamos, que tomamos mate en la playa. ¿Por qué? Porque somos así. ¿Y dónde buscamos justificarnos? Tenemos múltiples razones para eso. Yo les puedo explicar, por ejemplo, que cada vez que yo tomo mate en la playa, llega alguien que no es argentino ni uruguayo, por supuesto, y me dice, ay, ¿cómo puedes tomar mate en la playa? Estás loca con el calor que hace, esa bebida caliente. Y ahí arranco con un discurso que les voy a contar ahora, que tiene que ver con que, chicos, el líquido caliente genera que cuando yo lo consumo, la temperatura de mi cuerpo se nivela con el exterior. Y entonces se sufre menos calor que si tomo un vaso de una bebida helada. Por lo tanto, tomar mate en la playa me hace no solo argentina, sino que me hace muy inteligente, porque estoy logrando de esta forma nivelar el calor que hace afuera. Y mientras todos ustedes están muertos de calor, yo estoy tomando un matecito bien caliente en la playa y mi temperatura corporal está nivelada. ¿Se dan cuenta que eso que hice no tiene ninguna lógica? Por ningún lado hay una razón. Puedo quizás buscarlo y a lo mejor quizás es posible que efectivamente se nivele la temperatura corporal con el exterior. Pero lo que hice fue buscar un justificativo que explique por qué aquella decisión que yo tomo, que no está basada en algo lógico, porque la lógica me diría que me tome algo refrescante, esa decisión que tomo que no está basada en algo lógico, en realidad está basado en algo que para mí sí es lógico. Pero en realidad es 100% emocional. Es mi propia emoción la que generó aquella estructura que me permita justificar de forma coherente y muy madura las decisiones que tomo. Cuando algo se opone a nuestro querer, lo criticamos, aunque tenga razón, aunque por un momento nos demos cuenta que aquello que está diciendo la otra persona podría ser quizás una opción. Pero la mayoría de nosotros nos lleva a un proceso de reflexión mucho más profundo, darnos cuenta de que estamos actuando por impulso, porque hay razones que justifican mis emociones. Por ejemplo, cuando mi cuñada se olvidó de mi cumpleaños, y yo sí me acordé de su cumpleaños, el día de su cumpleaños, y no la saludé, porque soy buena y le estoy enseñando, y así ella va a aprender que de alguna forma le estoy haciendo un favor. Este tipo de ejemplos que les estoy dando, que cuando los explico de esta forma suenan bastante ilógicos, es la forma en la que trabajamos en nuestro cerebro ante cualquier tipo de decisiones que vayamos generando. Digamos, la lista de justificaciones es
eterna. Nuestras emociones influyen en nuestros recuerdos, en nuestro modo de pensar, en cómo reaccionamos espontáneamente a diferentes estímulos. Incluso personas que han sido educadas por una misma familia o que han vivido mismas experiencias, tienen recuerdos distintos de algo que pasó. O sea, hasta ese nivel podemos llegar de construcción de realidades en torno a cómo viví una experiencia a nivel emocional. Y a lo largo del tiempo, cómo busqué razones para justificar de alguna forma mis emociones. Y acá es donde vemos también cómo las preguntas que nos vamos haciendo y el desarrollo del pensamiento que vamos generando también nos va induciendo de distintas formas hacia la forma en la que vamos a ver el mundo. Esto de que el lenguaje crea realidades, ¿no? Me imagino que la mayoría lo deben haber escuchado. En Argentina hay un dicho que dicen, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Es como un impulso que se genera por un recuerdo de un momento que no está ni vinculado con la leche, pero de alguna forma lo justificamos. Nuestro sistema de valores y de prejuicios está compuesto también, entonces, por las creencias, ¿no? Y por toda una estructura que va de la mano con conductas culturales, con el comportamiento ético, con las generaciones, con cómo cada generación influye en la generación siguiente. Eso es tema para otra charla, porque me apasiona el tema generacional. Podríamos hablarlo en otro momento, pero hoy hablamos de que la razón es más fuerte por sentido común. Lo mejor es ser razonables en la vida, sobre todo cuando somos adultos. Cuando en realidad ese razonamiento lo estamos creando nosotros mismos por nuestras emociones. Entonces, ¿qué impulsa las decisiones de compra? En general, la mayoría de las veces, el placer, ¿no? Cuando se habla de que la publicidad es sexo, y sí, estamos buscando una satisfacción. Ante un mensaje correcto, el consumidor está recibiendo un estímulo emocional competente que debido a su estructura de diseño, de gráfica, de lenguaje, conduce a un sentimiento de alegría y genera placer. Ves un producto o servicio que encaja con tus necesidades y esto de alguna forma resulta atractivo, porque te está ayudando en la construcción de esa razón que necesitas para justificar tu impulso. Te activa el deseo por un auto, el deseo por un libro, el deseo por un departamento, por diferentes tipos de objetos, por moda, por alimentos, productos, servicios en general. Todo producto o servicio tiene la capacidad de generar emociones. Y allí entran en acción diferentes procesos cerebrales, tanto de quienes comunicamos como de quienes reciben el mensaje. Procesos fisiológicos también y con cambios, con químicas diferentes en cada caso en particular, que pueden finalizar en felicidad o tristeza. Siempre estamos, cuando hablamos, por ejemplo, de la construcción de storytelling, cuando hablamos de la emoción que se genera a través de una campaña en particular, finalmente lo que estamos hablando es cómo encajamos las necesidades de nuestros clientes activando el deseo por nuestros productos. Existen muchísimos hacks en publicidad sobre el uso de la psicología desde hace miles de años, pero 30, 40 años o más, te diría. Mi papá ya usaba eso, 60 años, para impulsar las decisiones de compra. Los humanos de por sí somos gregarios, nos gustan las tribus, nos gusta a la mayoría nos gusta compartir con otros. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que se ha podido validar ahora en lo digital de forma mucho más rápida y menos costosa para las marcas en los estudios de mercado, tiene que ver con la opinión de los otros. La opinión de otros es muy, muy importante. Los testimonios siguen siendo una herramienta muy exitosa para potenciar las ventas. No solo porque a la mayoría de nosotros nos gusta en un punto
no ser los primeros, ¿no? No arriesgarnos, no ser los primeros en experimentar. Entonces está bueno que otra persona lo haya comprado o lo haya probado antes, sino también por algo interesante, que es la aprobación social, ¿no? Dentro de lo que sería este proceso lógico razonable, no soy la única que compra esto. Otros ya lo probaron y ya lo recomiendan. Por lo tanto, estoy validada socialmente que lo que estoy haciendo es correcto. Para poder generar además esta estructura que me permita desarrollar este proceso lógico, racional, de validación social, también sirve muchísimo que pongamos foco en las descripciones que generamos de nuestros productos y servicios, generando descripciones completas, destacando las características, los beneficios de estos productos o servicios. Poner foco en el precio, en oportunidades tentadoras, en la estética, en los colores, en las formas, porque todo esto aplica en la emoción, en la generación de la emoción y del impulso. Cuando algo se nos mete en la cabeza, viste la típica, no, lo tengo metido en la cabeza, solemos buscar la forma de lograrlo, sea consciente o inconscientemente, buscando razones para que esto sea una decisión madura, algo que nos permita justificar esa emoción que estamos sintiendo. Y ahí el cerebro actúa de forma realmente extraordinaria. Típico, viste, que te olvidaste de algo, ¿no? Como que querés recordar algo y no lo lográs. Y pensás y pensás y pensás y no hay caso, no llegás, me olvidé de esta palabra o me olvidé del nombre de tal persona. Hay algo que quiero hacer y no lo logro recordar. Lo más probable es que una vez que yo lo suelto, hago la pregunta y la suelto, mi cerebro, en algún momento, a veces son horas, a veces son días, ¡boom!, aparece. Aparece como por arte de magia la respuesta en mi cerebro. ¿Por qué hago mención a esto? Porque aquellas compras que en un punto definimos como compras compulsivas o impulsivas, ¿son realmente compras impulsivas? ¿O es algo que venimos masticando hace rato en nuestro cerebro, preguntándonos, y que estamos buscando el momento adecuado para poder concretarlo? Por ejemplo, ahora yo en el ciber agarré y me compré un robot de esos aspiradoras. Me salió carísimo. Fue un impulso, no sé qué me pasó. Lo compré, tenía una oferta, me pareció que estaba bueno y lo compré. Y le dije a mi marido, compré un robot aspiradora. ¿Qué? ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió? Fue la primera pregunta. Son bastante caros los robots aspiradoras. Pero revisando, porque soy una curiosa y porque suelo revisarme a mí misma en mis conductas para poder entender qué es lo que me llevó a esa compra que pareciera ser tan impulsiva, logré descifrar que en realidad yo vengo pensando esto hace un montón de tiempo. Mi hermano tiene un robot hace más de un año y siempre se jacta de su robot. Tiene otro robot que limpia la piscina, que es maravilloso. Y cada vez que yo digo, uy, tengo un gato y el perro y los pelos y que pasar la aspiradora 2 veces por día y que el tiempo y que hay un montón de justificativos razonables que podría yo explicarles por qué la compra de ese robot aspiradora no fue un impulso. Llegó en el momento justo y oportuno, con una oferta tentadora que hizo que lo compre. Pero no fue realmente eso lo que hizo que lo compre. Porque lo que hizo que lo compre es todo el pensamiento racional que yo he estado construyendo durante meses, e incluso te diría que más de un año, en por qué yo necesito ese robot. Claro, esto no lo tengo de forma consciente, esto está trabajándose en un segundo plano a través de las preguntas que yo me voy generando día a día. Nuestro cerebro retiene en promedio, de forma consciente, lo que se habla en los estudios de neuromarketing es de 7 marcas más o menos en un promedio de 7 días, por una cuestión de almacenamiento de información en nuestro cerebro, por salud mental. De alguna forma nos tiene que limpiar de toda la información que estamos viendo constantemente. ¿Y cuáles son las que están en el top of mind, en la recordación? Aquellas que yo estoy necesitando más. Lo más probable es que si yo en este momento, no sé, tengo sed, me acuerde rápidamente de una marca vinculada a agua.
que en cambio si tengo hambre quizás no piense en la marca de agua. Estar en el top of mind de las personas en ese momento de necesidad es muy importante, pero es muy fácil hoy para las marcas. Si nos comunicamos correctamente hacia el segmento oportuno que nos está buscando en ese momento, o sea, conocemos la necesidad, el dolor de nuestros clientes y nos comunicamos allí, conociendo a nuestros consumidores, podemos entregar el mensaje en el momento justo y generar un impulso de compra que no es tal. Ahora, esta es una pregunta que yo todavía no he respondido, solo que se las comparto como para que nos vayamos cuestionando. ¿Qué pasaría si lográramos también estar en el bottom of mind, ni siquiera si existe ese concepto, como no estar aquí presente, sino llegar a la esencia de la construcción valórica? ¿Es eso posible? ¿Y qué ocurriría? Como seres humanos habitamos un amplio mundo de emociones, buenas y malas, mi maestro, mi mentor, Paul Bander, habla de que no hay emociones, digamos, que no es malo, ¿no? Que el inconsciente, bueno, lo decía Milton Erickson también, el inconsciente siempre es bueno y siempre busca lo mejor para uno. Pero habitando este mundo de emociones, vamos a catalogarlas como buenas o malas, tenemos la habilidad de poder cultivarlas, de poder cultivar lo positivo y de poder cultivar lo negativo. Como comunicadores, trabajamos con estas emociones y con estas creencias y las ponemos visibles ante la sociedad. O sea, marcamos un mensaje y a través de este mensaje podemos fortalecer o debilitar un sentimiento social. El papel de la industria del marketing, para que ésta sea próspera, en mi opinión, debiese ser aquel que permita cultivar lo mejor del ser humano. Aquel que construya desde las emociones positivas un mensaje claro, que tenga postura social y que se vincule con los consumidores, creando una comunidad, siendo responsables del mensaje y de los efectos que genera ese mensaje en la sociedad, encastrando de alguna forma la lógica y la razón de forma inseparable, organizando las emociones y siendo conscientes del lenguaje que usamos, lo que significaría un cambio radical de la manera en la que se piensan y se ejecutan las campañas hoy. Existen hoy también muchos datos, muchas herramientas, muy buenas herramientas, que nos ayudan a obtener datos, a analizar los datos, a transformarlos en información y proyectarlos, ¿no? Poder predecir a través del análisis de esta información conductas y hábitos de consumo. Yo, dentro de estas herramientas, yo todavía no conozco una, quizás algunos de ustedes sí, pero no conozco una que tenga la capacidad también de interpretar emociones. Se habla hay varias que te pueden medir un análisis de sentimiento, como se llama, donde te miden las menciones positivas y negativas, pero lo que vi yo es que la mayoría de estas herramientas todavía requieren de un proceso humano, porque no detectan ironía. Es muy común activar, no sé, ver marcas que tienen la posibilidad de trabajar con bots, que están automatizando justamente la gestión de estos contenidos, donde nos encontramos con un bot que no logra comprender la ironía. Entonces, yo me río muchas veces cuando veo mensajes del estilo, uy, me llegaron todos los productos, me llegaron todos los productos rotos, buen trabajo, marca X, seguro que los recomiendo la próxima vez. Y el bot que les responde, me alegro mucho que lo hayas pasado bien con esta experiencia. O al revés, ¿no? Uno que le dice, los amo mal, me rompieron la cabeza con sus productos, y el bot les responde, lo sentimos, por favor envíanos un mensaje directo para poder ayudarte. Y la falta de
este análisis de sentimientos se vuelve notoria cuando se quiere realmente vincular la marca con propósitos y entender qué hace que se mueva o no un indicador de consumo hacia nuestra marca. Obviando la parte de análisis de sentimiento, la cantidad de herramientas y de data que tenemos hoy es muchísima, es infinita. O sea, no creo que haya un marketero que pueda trabajar con todas las herramientas que existen hoy en día, porque son muchísimas. Mientras más datos tenemos más posibilidades de predecir de forma bastante certera el futuro. No podemos proyectar a ciencia cierta, a muy largo plazo, lo que va a pasar, no sé, de aquí a 2 años. Hoy en día te diría que tampoco podemos proyectar qué es lo que va a pasar de acá a un mes, porque el COVID nos vino a desestabilizar completamente todas las predicciones. Pero dependiendo de cuál es la información que yo quiero obtener, sí existen muchos mecanismos y herramientas que nos puedan ayudar a captar una muy buena cantidad de datos, que nos puedan, a través del proceso de estos datos y transformándolos en información, inducir acciones para mejorar nuestra segmentación y mejorar el vínculo o la satisfacción de los consumidores en base a lo que estamos realizando. Teniendo toda esta data y todas estas posibilidades que nos entrega el mundo hoy, que es conocimiento, finalmente, porque esta data es conocimiento de conducta, de hábitos, de consumo, de estructuras valóricas. Se puede saber dónde estuve. Tenemos en nuestras manos una posibilidad gigante de estimular la felicidad o la tristeza en las personas. Debemos pensar esto de forma muy responsable, ya que esto puede verse desde un lado bastante aterrador, ¿no? Como sucede hoy en el manejo de los datos y de la privacidad de las personas. Me acuerdo cuando salió esta película de Netflix, que ahora no me acuerdo el nombre, pero seguro que ustedes saben a la que me refiero, que habla de Facebook y del manejo de los datos. No me acuerdo el nombre de esta película, pero en esa semana que la película fue lanzada, yo recibía por día 3, 4 mensajes de clientes, de amigos, de familiares que me decían, ¿viste la película? ¡Qué terrible! ¡Qué aterrador! ¿Cómo nos están espiando? ¿Cómo saben? Y yo les decía, gente, esto es en lo que venimos trabajando hace 6, 7 años por lo menos. Esto, a clientes les decía, pero ¿y cómo te pensás que hacemos los anuncios nosotros? O sea, ¿de dónde sacamos la data para saber que a tus clientes les gustan los tatuajes? O sea, esto es Open Graph, esto es algo que nosotros venimos trabajando hace un montón, lo cual me llamó mucho la atención porque yo obviamente vi la película, la vi porque eran tantos los mensajes que recibía que dije, uy, a lo mejor acá hay algo que yo no sé. Y cuando la vi dije, ups, esto es lo que está pasando y qué heavy, lo aterrador que significa para los consumidores. Y cómo yo hasta entonces, sinceramente, no lo veía de forma aterradora. O sea, todo lo contrario, decía, wow, qué genial poder tener toda esta data, qué maravilloso poder construir estrategias basándonos en toda esta información que de alguna forma lo que nos da es la capacidad de entregar un producto o servicio más como anillo al dedo. O sea, es el cumpleaños de tu marido mañana, no te preocupes. Toma, aquí está el regalo ideal, porque ya conozco a tu marido, porque, claro, pero mirándolo desde el otro lado, desde el consumidor, es bastante aterrador que sepas que mañana es el cumpleaños de mi marido. Y más aún, que sepas que a mi marido le gusta la cerveza artesanal y me estás recomendando una. Me siento un poco invadido como consumidor. Entonces, ¿hasta cuánto y hasta cuándo podemos o debemos, como comunicadores, conocer los hábitos de consumo de la sociedad? ¿Y qué hacemos con toda esta data que ya tenemos actualmente? ¿La aplicamos? ¿Para qué la aplicamos?
el poder que estamos teniendo es muy gigante. Y eso viene con una responsabilidad social muy potente. La buena noticia en torno a esto es que el consumidor es quien va a definir este camino, porque ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, ya hay conversaciones abiertas en las mismas plataformas sociales de la misma gente, que de hecho ha llevado a que Facebook tenga que cambiar su algoritmo, a que Google tenga que cambiar, y así grandes marcas han tenido que ir adaptándose hasta dónde puedo o no puedo observarte. Entonces, si es el mismo consumidor, como ha sido siempre, si son las generaciones las que transforman y generan los cambios, creo que nuestro lugar es escuchar y estar dispuestos a cambiar la forma de hacer las cosas. Enfocarnos, mientras tanto, en nosotros, en cómo somos nosotros como marcas, nosotros como agencia, nuestros clientes como marcas, y cuáles son las razones y cuáles son las emociones que nos llevan a vender esos productos o servicios que estamos vendiendo. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el valor real de nuestro producto o servicio? ¿Cómo llegamos a ese valor? ¿Cómo hacemos que realmente nuestros consumidores sean aliados? ¿Qué estamos haciendo realmente cada día en nuestro hacer? Y ahí es donde entramos en lo que es para mí un marketing responsable. Un marketing que hace preguntas de desarrollo. En mentoring se habla de preguntas de desarrollo justamente en base al desarrollo del ser. Hacer un mundo mejor significa tomar decisiones y estar preparados para asumir el rol que nos toque o que definamos que vamos a asumir, como marcas también. Cambiando discursos oportunistas por causas reales de interés que nos distingan entre la competencia, que dé valor a nuestros consumidores, que nos vincule con fortaleza con estos clientes, quienes sin dudas al momento de sentirse representados también van a ser nuestros mejores representantes. Después de todo, somos nosotros, somos personas, somos los que estamos acá, los que están en sus agencias trabajando, quienes estamos detrás de estas marcas. Y también está comprobado en múltiples estudios neurológicos, de psicología, que hacer el bien nos hace bien. Lograr un equilibrio metabólico, donde mi cuerpo y mi cerebro, mi fisiología está equilibrado, nos genera sentimientos de tranquilidad, la paz, qué cosa más bella, ¿no? Esto de estar tranquilo, o viste que dicen que cuando uno camina por la playa, el metabolismo se nivela. Bueno, esa sensación de paz, de tranquilidad, también viene de la mano cuando sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Cuando percibimos que estamos bien, cuando nos damos cuenta que estamos bien, que nos damos cuenta que nuestro cuerpo está bien, nuestra mente, estamos balanceados. Cuando eso sucede, nuestro cerebro segrega dopamina, entre otras cosas, ¿no? que activa nuestro sistema de recompensa. Este sistema de recompensa nos hace sentir satisfechos después de hacer algo que nos da placer, y en general nos hace querer repetir la misma acción varias veces para volver a experimentar ese placer, ese sentimiento, esa sensación positiva. Porque también liberamos oxitocina, que es la hormona del amor, que activamos cuando vemos a otros seres humanos felices, ¿no? Cuando vemos personas felices y nos sentimos también felices por ellos. El ver estos dos bebés preciosos sonriendo te da una sensación de placer, te genera una sonrisa. Entonces busquemos nuestro propio propósito como personas responsables que están detrás de la construcción de marcas. Buscar la razón que encaja con nuestra estructura valórica, que encaja con nuestra emocionalidad, que nos hace sentir felices de estar haciendo las cosas bien, de estar haciendo nuestro trabajo con conciencia. Y que nos permite usar todo nuestro conocimiento
para que las relaciones que se generan entre marcas y consumidores sean relaciones de ganar-ganar para todos. Y con esto me despido y les agradezco muchísimo la oportunidad de poder tener esta conversación con ustedes. Genial, Caro. Muchas gracias. Oye, un buen tirón de oreja a varios. Yo anoté varias cosas, pero Con amor. por el tiempo, voy a partir con una pregunta que están haciendo en el chat que dice, Marlene dice, ¿qué nivel de conciencia crees tú que tienen las empresas sobre la importancia y la necesidad sobre la microsegmentación? Aquí nos vamos directamente a los datos. Sí, yo creo que las empresas, a ver, cuando hablamos de empresas de agencias, lo voy a separar, porque creo que las empresas que se dedican a trabajar con esto tienen un nivel de conciencia muy alto en base a la obtención de información. O sea, sabemos, los que trabajamos en marketing, en agencias, en comunicaciones, sabemos que podemos obtener un montón de información. Ahora, ¿cómo se utiliza esa información y para qué la utilizo? No sé si estamos tan capacitados todos como para entender, porque no es fácil tampoco, ¿no? Se genera esta dualidad entre ayudar e intrometerme. Como hasta qué punto invado al otro. Y esto nos pasa no solo a nivel de marcas, nos pasa también en la vida privada. O sea, una de las cosas que más aprendí cuando empecé a trabajar en coach y cuando empecé a estudiar, por ejemplo, tenía que ver con los mapas de conciencia que les mencionaba recién. O sea, por más de que la otra persona, yo esté viendo con claridad que la otra persona no debiese hacer esto o lo otro porque le está haciendo mal, el otro no lo ve. ¿Hasta qué punto yo me tengo que meter a decirle lo que tiene que hacer? ¿Hasta qué punto puedo yo utilizar esa información que tengo en guiar al otro en algo? O sea, es muy delgada la línea, y lo mismo nos pasa con las marcas, ¿no? Como marca, si yo sé este dato, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Y ahí hay mucha conversación. Ahora, como marcas, clientes de agencia, creo que no hay una conciencia real y ni siquiera un conocimiento real de realmente el nivel de información que podemos tener. Y eso podría generar bastante confusión en las expectativas que se generan en torno a lo que quiero lograr. No sé si respondí tu... Sí, de todas maneras, mira, Caro, en virtud del tiempo, voy a hacer un resumen de 4 preguntas que básicamente fueron hechas mientras tú estabas exponiendo, y que uno habla sobre el momento de la verdad, que está cambiando, en constante. Tú compraste un robot en un momento que no era tuyo, que no se calculaba qué era, pero lo compraste. Hay el tema de comunidad, el por qué yo no estoy ahí, el típico caso de Netflix, cuando se juntan 4 amigos y te dicen, oye, que está bueno la serie tanto, y tú dices, chuta, yo no la he visto, y te sientes como fuera de algo que está pasando, y la serial es lo más mala que hay, pero la ves para no quedarte fuera. O sea, hay también un tema de comunicación. También cómo las empresas están diferenciando ante tanta infoxicación con respecto a la cantidad de comunicación que hay en todo este tema, y terminando con un tema de responsabilidad. Y de ahí te dejo estos 4 puntos para que nos hagas un pequeño resumen de término de esta gran charla, que te quiero agradecer de partida a nombre de la Comisión de Creatividad, Tecnología, Desarrollo de la AMDD, y a nombre de la AMD, de todas maneras, gracias por ser socia de nuestra asociación. Gracias. Y nada, pues te dejo los últimos 5 minutos para que nos hagas un pequeño resumen de los puntos que yo te comenté ahora, y esperarlo ya la próxima semana. Así que, Caro, dale. Ay, Sergio, bueno, muchos puntos. No entendí muy bien la pregunta, entiendo que es como un resumen, generalmente, de cómo, sí, una idea, un desarrollo de la idea. Es complicado, tenemos como... Lo mencioné en un momento, ¿no? Como seres humanos nos gusta pertenecer, nos gusta sentirnos aceptados, excepto algunos ermitaños que deciden irse a vivir al medio de la montaña y cortar con todas las comunicaciones. La verdad que la tecnología hoy es un medio y lo estamos usando, y
el que diga lo contrario, y no le creo, porque tendría que estar viviendo en el medio de la montaña, no tener señal, no tener celular, no tener autos. O sea, la tecnología nos está rodeando por todos lados y es parte de nuestra vida, y las nuevas generaciones la han integrado de forma natural, creciendo con esto. Y eso les va a generar un nivel de conciencia mucho mayor, porque su estructura valórica viene con la tecnología integrada, algo que nuestras generaciones no, tuvieron que aprenderlo, ¿no? Mi papá se iba de viaje y por ahí pasaban 2, 3 semanas y yo no podía hablar con él. Si hoy yo o mi marido nos vamos de viaje, hablamos por el celular, o ahora con Zoom, mirá, estamos hablando todos en distintos lugares al mismo tiempo. Esto no pasaba no hace mucho tiempo atrás, porque si hablamos de 40 años atrás no es tanto tiempo, o sea, los cambios que se están produciendo son cada vez más veloces, pero también son cada vez más conscientes. Y este sentido de pertenencia está siendo cada vez más amplio por las nuevas generaciones. Cuando veo generaciones que tienen muy consciente la igualdad de género, tienen muy consciente la aceptación del otro, todas las generaciones en general generan cambios, ¿no? Disruptivos, transformaciones, y es lo mágico de evolucionar. La juventud para mí siempre es la que la lleva, y yo ya estoy saliéndome de esa juventud, o sea, ya están las nuevas, no, pero lo digo en serio, porque yo lo veo en mis hijas que son adolescentes, y veo estos jóvenes, digamos, la adolescencia, que es tan maravillosa, porque justamente rompe con las creencias, ¿no? Y nos pone en jaque a los padres, como nosotros pusimos en jaque a nuestros padres también, y como ellos pusieron en jaque a sus padres. Entonces creo que el secreto está en escuchar esas generaciones y realmente entender qué hace con que ellos estén planteándonos bastante enojo sobre cómo nosotros manejamos las cosas. Es cierto, es cierto. Bueno, Caro, te quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias también a todos los asistentes a este pequeño webinar con respecto a que vamos a hablar de distintos puntos de vista. Me encantan estos webinars que te dejan pensando mucho, Qué bueno. te dejan anotando mucho en el cuaderno para ver en qué estoy y al final cuál es mi propósito.